Contigo América y México Legendario presentan Teatristas Independientes. Un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. William Sayago e invitados reflexionarán sobre el desarrollo del teatro independiente como parte de una reconstrucción social y sobre las diversas problemáticas expuestas por dramaturgos y compañías teatrales de México y América Latina. Teatristas Independientes con William Sayago. Hola, muy buenas tardes. Soy William Sayago y me da mucho gusto que nos acompañen en Teatristas Independientes, un espacio para hablar con nuestros invitados sobre el teatro desde la óptica del teatro social, popular, comunitario, urbano, campesino, autónomo, es decir, el teatro que aporta a la construcción de personas. Este programa se realiza en colaboración con Contigo América, Institución Teatral Independiente y Radio México Legendario. Hoy tenemos de invitado al maestro Wilfrido Momox. Él es director de escena, actor, director de la compañía de teatro El Árbol y programador del Centro Cultural El Foco. Bienvenido, Wilfrido. Gracias, buen día a todos, buena tarde. Gracias por esta entrevista, por este momento que vamos a compartir. ¿Cómo es que Wilfrido se interesa por el teatro? ¿En qué momento decide que se va a dedicar a esta forma de vida? Toda mi vida, desde que tengo uso de razón, el teatro para mí era un enigma, una caja de Pandora. Yo sabía que el teatro, sin que supiera que era el teatro, yo sabía que en el teatro iba a encontrar respuestas a las incógnitas que tenemos los seres humanos, incógnitas que van cambiando según nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra edad, pero desde niño me fascinaba el actor como ente, como individuo, como ser cambiante, como ser transformista, como ser único y al mismo tiempo desmembrarse en otros tantos para volverse a integrar. No sé, no lo pensaba de esa manera cuando era niño, pero creo que en el fondo esa era mi curiosidad por el teatro, mi interés por ser actor. Pues eso, yo creo que mi enigma sobre la vida. Desde niño siempre me preguntaba cosas, William, sobre qué hago aquí, quién soy, a dónde voy. No sé, siempre me pregunté cosas, me sigo preguntando cosas y yo creo que en el teatro es donde encuentro respuestas a esas incógnitas. Y supongo que muchas de esas incógnitas, muchas de esas respuestas las encontraste con el maestro Antonio González Caballero. ¿Qué significó para ti? Pintor, dramaturgo, pedagogo, uno de los personajes más importantes del teatro mexicano es el maestro Antonio González Caballero, y a quien yo encuentro de forma casual en una escuela en Satélite, allá por los años 90, principio de los años 90, el 93 para ser exacto. En mi búsqueda de ser actor, pensaba siempre en prepararme y buscar alguna escuela de formación que me enfrentara pues a mí como cuerpo, como ente, como individuo y encontrar en el teatro elementos vivos o elementos que me pudieran sustanciar. Y buscando escuelas, llegó a Satélite sin conocer a González Caballero y allá daba clases él. Y ahí es donde viene el primer enlace con este artista mexicano de impacto para mí, porque estábamos en una clase, él no me daba clase y no había llegado el maestro, estábamos en un ruido impresionante cuando de repente abren la puerta de forma impetuosa y con una voz de trueno, de verdad, Willy, era una voz impresionante. Y con una fuerza nos dice, con una chingada se van a callar que estoy dando clase aquí al lado y su escándalo no me deja dar clase. Si no tienen maestro, váyanse, sálganse. Así como entró, cierra la puerta de golpe y se va. Así conozco a González Caballero. Para mí eso fue determinante. Fíjate, lo recuerdo y me sudan las manos, lo traigo a la mente y me sigue impactando esa imagen porque en ese momento lo que yo vi, independientemente de lo estruendoso de su voz, fue a un maestro. Lo que vi fue un maestro y fue lo primero que pensé. Dije, este hombre es un maestro y yo quiero estar con él, yo quiero saber por qué grita de esa manera, por qué se comporta de esa manera y por qué exige que guardemos silencio si él está dando una clase.
En ese momento fue la conexión, creo que más importante de mi vida dentro del teatro, porque así conozco a González Caballero y después pasan varios años hasta que llego 2, 3 años después a su casa, allá en Pino Suárez primero, a tomar clases y después en 20 de noviembre durante 8 años, de donde yo considero que es mi escuela como actor, mi amor por el teatro, el misticismo que tengo para el teatro y la idea que tengo del teatro es con esta unión con González Caballero que me formó como actor y como artista mexicano. Nos hablas de este misticismo y bueno, yo sé que es compleja la técnica del maestro González Caballero. Sé que es difícil describirla en tan poco tiempo, pero ¿nos podés hablar un poco de la técnica del maestro? Claro, por supuesto. Fíjate que considero que es uno de los grandes enigmas del teatro mexicano. La técnica, el método de actuación de González Caballero es un parteaguas dentro de las letras mexicanas, la dramaturgia mexicana y la pedagogía mexicana. Con González Caballero estudié durante 8 años y mi escuela con él fue de aprendizaje de carácter, de personalidad, de inconsciente y de temperamento. González Caballero nos adentraba en nosotros mismos a través de una serie de apoyos que él llamaba apoyos. Su técnica son apoyos, herramientas que el actor va necesitando para subirse a un escenario para la construcción de un personaje. Entonces González Caballero nos hablaba de apoyos y nos decía, vamos a trabajar los elementos, por ejemplo, vamos a trabajar las zonas, vamos a trabajar los pesos escénicos, vamos a trabajar los niveles de vivencia, vamos a trabajar la máscara. En fin, a todo esto González Caballero le llamaba apoyos, pero en concreto González Caballero nos llevaba primero a una exploración personal. Él le llamaba de limpieza. Decía, primero te tienes que limpiar. Como actor no te puedes subir con todo el cochambre que tienes, con con todo lo que la vida te va inculcando o asimilando o absorbiendo. Y entonces nos decía, primero se tienen que limpiar. Y yo no lo entendía de esa manera. Fíjate, como chavo, tú estudias teatro con la emoción de subirte a un escenario y representar un papel, en tu ignorancia de lo que significa eso. Y cuando yo entraba con González Caballero era desmenuzar, era ir por partes para ir creando a ese ser, a ese ente, al personaje. Y a su vez nos iba hablando de la historia del teatro griego, de la comedia del arte, de las grandes escuelas que formaron después las corrientes que ahora conocemos. En fin, la técnica de González Caballero yo diría que es un experimento vivo, una disección humana para conocerte y conocer al personaje. Yo diría que en términos generales, porque sí, como bien dices, es muy extenso y muy profundo, la técnica de González Caballero, creo que es por ahí, es una disección. Entiendo que tú sigues trabajando con esa técnica. Además, es evidente por la calidad energética, imaginativa, de introspección y corporal de tus actores de la obra Jesús González Dávila, Las Perlas de la Virgen. Sí, sí. Háblanos de esta dirección tuya. Mira, es la primera vez que abordo al maestro Jesús González Dávila. No tuve la fortuna de conocerlo. Sin embargo, fíjate, siempre he pensado, Willy, que un buen dramaturgo, independientemente de la vida que vive y que le hace escribir de la manera que lo hace, en su obra deja plasmada, su misma vida, su misma esencia. Y Jesús González Dávila me fascinó desde el momento que leí La fábrica de los juguetes, hace varios años. Desde ahí dije, ¿qué es esto? ¿Qué pasa qué quiere decir este hombre con esto que está escribiendo? Y a partir de ahí leí cerca de 10 obras de Jesús González Dávila. Las Perlas de la Virgen llega a mis manos por Enrique Mijares. Enrique Mijares es biógrafo, yo diría, de la obra de Jesús González Dávila y me regala la obra completa de Chucho, como le dicen a la gente que yo conozco, que lo conoció, le decían Chucho al maestro Dávila. En esa compilación de textos venía Las Perlas de la Virgen. Y para Enrique Mijares, Las Perlas de la Virgen es un parteaguas también dentro de la dramaturgia, a partir de lo que él llama la corriente de realismo virtual, que sobre todo se da en la frontera de México, en la frontera norte de México. Cuando él me habla de todo esto del realismo virtual, yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es esto de la realidad virtual del teatro mexicano?
Y entonces me regala otro libro que se llama Realismo Virtual en el Teatro Mexicano, donde González Dávila y González Caballero, para él, son los promotores de esta corriente. En fin, leo Las Perlas de la Virgen y se me hace el texto más difícil de llevar a escena por esta complejidad en donde los personajes no sabemos dónde están, pero además la obra se mueve a partir de cuadros atemporales, cuadros que no llevan una línea aristotélica teatral, sino más bien son cuadros en donde los personajes, además en una violencia tremenda, se están matando a sí mismos y en el siguiente cuadro están vivos otra vez y se vuelven a matar. En fin, la obra, escrita en 1993, yo la descubro hasta el año 2014, 2013, y desde ahí digo, yo quiero poner esta obra, yo quiero ponerla, yo la voy a poner. Y justamente en la pandemia del 2020, en el 2020, en mi confinamiento, dije, no me puedo quedar sin hacer teatro, sin hacer nada, voy a convocar a gente, al equipo de trabajo, y vamos a empezar a trabajar a puerta cerrada esta puesta en escena, y nos llevó 6 meses montarla. Y descubro en ella una realidad mexicana tremenda, pero además la posibilidad de creación, de crear. Y eso siempre para mí ha sido un motivante, un estímulo para la misma carrera. Yo no puedo estar si no siento que estoy pariendo algo, si no siento que estoy gestando algo, si no siento que estoy desmembrándome, como decía hace un rato, en la creación. Y así es como empieza a surgir Las Perlas de la Virgen. 6 meses de ensayo, de trabajo con los actores, de la técnica del maestro González Caballero, a través de ejercicios, a través de la voz misma, del cuerpo, de la corporalidad, de la energía, como bien decías, porque para González Caballero la energía era primordial. Decía, no, la energía del escenario no es la misma energía que tenemos los seres humanos en la vida cotidiana. No puede ser. Además, tenemos que saber separar esas dos energías, aquella que va a ser la de la escena con aquella que es la de tu vida cotidiana, en donde tu vida cotidiana tiene que ser lo más sencilla posible. Eso nos lo acotaba desde que veíamos a Chejo, por ejemplo. Entonces, fíjate, González Caballero ha sido mi director, ha sido mi maestro, ha sido mi dramaturgo, porque yo nunca estudié dirección, nunca me acerqué a estudiar dirección de escena, pero con González Caballero descubrí que también esa parte es posible desde su método. Su método, por eso se me hace tan complejo, pero al mismo tiempo tan completo, porque no solamente como actor te está escarbando, te está descubriendo, sino como director te está guiando. Y eso se me hace también bien. Aparte de esta obra, ¿qué otras obras tienes en tu repertorio? Wow, mira, yo creo que Made in Shakespeare, un montaje sobre Shakespeare a partir de un recorrido del amor y 6 obras de él, unidas con sonetos y con música de Queen y de Pink Floyd, que dirigí en el 2010-2011, de la cual llegamos a 100 representaciones. Creo que ha sido otro de mis trabajos con este mismo juego escénico, en donde a partir del actor está la proposición escénica y el juego imaginativo y escenográfico a donde llevamos al espectador. Esa fue en el 2010 y 2011, en una develación de placa, develamos una placa. Y yo creo que también, fíjate, un parteaguas ya como actor, porque en estos 2 montajes, en Las Perlas yo no actué, en Shakespeare sí, pero creo que otra obra que para mí significa pues mi esencia como actor también es Calígula, que llevo 23 años con esta obra de teatro y que en la que pongo ahí sí en práctica toda la metodología del maestro González Caballero como actor. Ahí estoy como actor y el personaje de Calígula, que González Caballero sí vio, que sí logró ver, en el concepto de su metodología pirandeliana, cuando vemos a Pirandello, González Caballero decía que Calígula era el personaje en bruto, un personaje desfasado de la realidad, construyendo su propia realidad a partir de los ideales que el personaje tenía. En fin, Calígula es para mí otro montaje y otro personaje clave dentro de la Compañía del Árbol, de la Compañía Teatro del Árbol, pero también dentro de mi carrera como actor, como artista escénico. Mi querido, vamos a hacer una pequeña pausa. Muy bien. Y enseguida regresamos.
Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Acompaña a Marlene Logo todos los viernes a las 12 horas del día, horario de la Ciudad de México, para que conozcas a sus invitados e invitadas. Sorpréndete con su trabajo, experiencia y sentimientos. Escucha Alegoría Mexicana. México legendario, la puerta a la cultura. Ya estamos de regreso en Teatristas Independientes y les recordamos que estamos platicando con Wilfrido Momox. Él es director de escena, actor, programador del Centro Cultural El Foco y director de la compañía de teatro El Árbol. Wilfrido, ¿cómo es que llegas a ser programador del Foco? En el año 2008 veo una convocatoria en tiempo libre donde dice que el Foro de la Comedia, lo que ahora es el Centro Cultural El Foco, se rentaba para administrarse. Como grupo, llevamos 27 años, surgió la compañía Teatro del Árbol en el 95. Desde entonces buscábamos un espacio donde pudiéramos crear de forma más holgada, de forma más personal, más grupal, pues más de grupo, nuestro trabajo, desde la puesta en escena, la formación de actores, el concepto y la creación desde el teatro independiente, nuestra ideología, nuestra forma de trabajo, en fin. Y pues vimos la oportunidad, dijimos, esta es la oportunidad de administrar un espacio donde pudiéramos trabajar ya más a gusto. Y entramos a la convocatoria, éramos 6, 7 personas que les mandamos propuesta al maestro Virgilio Ariel Rivera, y nos dio a nosotros la administración del Foro de la Comedia en total libertad. Nos dijo, aquí está, la renta es tanto, ustedes hagan del foro lo que quieran. Lo que le llamó la atención es que el espacio lo íbamos a trabajar como centro cultural, no solamente como teatro, que así había funcionado durante 14 años atrás. Entonces, cuando llegamos al Foco, lo primero que hicimos fue darle una fisonomía diferente al Foro de la Comedia, y tomamos las 2 primeras sílabas de foro y de comedia y pusimos Foco. A partir de ahí el grupo empezamos a reunirnos para generar programación, para generar que el foro empezara a trabajar de otra manera, ¿no? De como había estado trabajando. Sobre todo dándole el perfil de teatro independiente. Y ahí surgió el Rally de Teatro, un programa que lleva 14 años consecutivos y que de alguna forma ha sido nuestro primer gran programa de trabajo a principio de año, porque se llevaba a cabo en febrero. Con los años de pandemia se ha modificado el mes, pero a partir del 2023 regresamos otra vez a febrero. En fin, así fue como nos hicimos del espacio desde hace 14 años a través de una convocatoria, el Rally de Teatro, un encuentro de lectura que hacemos en septiembre, ediciones de otoño con grupos del interior de la República, la Semana del Maestro Antonio González Caballero, que hacemos en mayo, donde promovemos su obra, un maratón de teatro para niños en abril que hacemos, estamos por lanzar convocatorias para teatro de verano y para propuestas de fin de año. En fin, siempre estamos como buscando de qué manera reprogramar o programar o sustanciar los programas que tenemos con el fin de enlazarnos con artistas independientes, pero también de promover el trabajo con el espectador. Para nosotros el público es muy importante. Dentro de tus objetivos está darle relevancia a la dramaturgia nacional y también apoyar a los grupos emergentes, a los grupos de teatro independiente, con el rally que ya nos comentas. Pero el Foco no recibe apoyos, por ejemplo, constantes a nivel federal ni a nivel local. ¿Cómo logran la sostenibilidad y la autonomía? Es verdad, fíjate, en estos 14 años que el foro tiene trabajando, desde nuestra administración, no recibimos apoyo. Trabajamos a partir de nuestro trabajo, ya tenemos un público cautivo, ya tenemos público que nos sigue y obras de teatro que permanecen, que llevan años, mucho tiempo. Calígula es uno de ellos. Giro Negro, que es una obra del maestro Enrique Mijares, lleva 12 años en cartelera. Amorosos Amorales, que es una comedia del maestro González Caballero, lleva 6 años en cartelera.
y sigue porque hay público, porque sigue llegando gente a verlas. Esto a mí se me hace completamente sorprendente y creo que es algo de lo que podemos decir que es posible gracias a tener un espacio. Si no tuviéramos un espacio, porque ha habido altas y bajas en estos montajes, pues quizá en esas bajas ya hubiéramos renunciado si estuviéramos pagando un espacio de renta, ¿no? Me refiero rentando para que la obra se presentara, porque aquí sí contribuimos también con nuestro trabajo a generar ingresos para renta y gastos que el foro tiene, pero nos ha permitido tener una permanencia. Entonces, no es lo único. Los talleres y el espacio se renta para todo. De repente ahora que en la pandemia lo rentábamos para transmitir obras, para que se grabaran obras, rentamos para un estudio fotográfico, rentamos para un taller, es decir, el foro lo explotamos de tal manera que es como nos mantiene vivos y nos mantiene a flote. Eso ha sido durante 14 años. Podríamos presumir que somos un espacio autónomo y que eso de alguna manera también a nosotros nos tiene con grandes expectativas, propuestas y con reuniones constantes de encontrar formas para seguir potenciando público, no el que tenemos, no el cautivo, sino generar más público. Entonces, la pandemia nos frenó mucho de lo que hemos logrado, pero creo que también nos sirvió para ver hacia dónde nos vamos a encaminar o hacia dónde nos vamos a mover. Creo que el teatro independiente tiene mucho que decir a la sociedad, al momento que estamos viviendo y al país que vivimos. Creo que esa es una gran motivación para decir, hay que seguir trabajando. Y entonces, ¿cómo es la relación que tienes con las instituciones de cultura? Yo digo que bien, fíjate, porque las pocas veces que nos hemos acercado a ellas, sobre todo para que nos apoyen en difusión, en promover algún programa, alguna convocatoria, en cierto momento para que nos apoyen con alguna impresión de programa de mano, que nos faciliten algún espacio para presentar, por ejemplo, la Semana del Maestro González Caballero, en donde promovemos su obra y con entrada libre pedimos un teatro, no sé, a la UNAM o al INBA, al IMSS, por ejemplo, que nos ha apoyado en su momento. Llevamos una buena relación. Yo diría que tratamos de llevar una buena relación cada vez que cambia las autoridades o que las autoridades se van rolando el espacio que institucionalmente tienen, pues buscamos eso, una buena relación. Ahora mismo estamos buscando a la gente del INBA para que nos apoyen en que nos hagan donatarias y nos faciliten una carta para que podamos ser donatarias. En fin, la compañía Teatro Largo ya es una AC y estamos como encontrando la manera de que nos apoyen, si es que económicamente no es posible, pues de otra forma, ¿no? Llevamos una buena relación, yo diría que sí. Y esto es a nivel, a nivel federal, con instituciones a nivel federal. ¿Y la Administración de Cultura local? ¿Tienes algún También, apoyo? fíjate, sí, ha sido a través de radio, a través de Código F, ha sido a través de enlaces, nos han ayudado en promover sobre todo la convocatoria del rally, la de Visiones de Otoño, que es a nivel nacional. Pues eso, llevamos bien, una buena relación. Yo diría que a distancia, pero bien. Fuiste uno de los compañeros que se mantuvo activo y abierto durante los primeros tiempos de la pandemia, como ya nos lo has platicado, pero ¿cómo vivieron la pandemia? Difícil, muy difícil, como todos. Los pocos ahorros empezaron a ir. Fíjate, para mí fue como un periodo de incubación. Hablé con el grupo y les dije, chicos, tenemos que hacer una pausa, un paréntesis en lo que está pasando y en la forma en que hemos trabajado, ¿no? Eso no lo vimos como adversidad. Creo que cuando vemos adverso algo, sentimos que las puertas se cierran, que las cosas se van cerrando, sin que tú tengas que ver en eso. Nos pasó con la pandemia, era a nivel mundial, nos pasó a todos, pasó en el teatro, en el mundo, no fue con nosotros. Pero verlo como un periodo de pausa y de revisar qué estamos haciendo, pues nos sirvió. Yo creo que es bien importante también estas pequeñas pausas, estos momentos en los que hay que detenernos a ver qué está pasando y cómo estamos haciendo las cosas. Entonces a nosotros nos sirvió, fíjate, en el sentido de esto, de reflexión. Y ahí se gestaron las perlas de la Virgen. Por eso en este momento fue cuando vamos a poner una obra. No importa el tiempo que nos lleve de montaje,
porque no tenemos prisa para presentar. Y fíjate, eso me sirvió para renovarme como artista, como director escénico, como ente escénico, como ver la obra, porque no llevaba una prisa. Generalmente cuando tenemos un montaje, nos fijamos una meta, una fecha específica. Aquí no había ese problema. Entonces, a mí me sirvió para trabajar muy holgadamente y muy concienzudamente, casi a principios, casi al mínimo detalle. Y me gustó, fíjate, me gustó este proceso, porque creo que por ahí tengo que trabajar. Pienso en calidad y no en cantidad. Y eso me sirvió con la pandemia y nos sirvió como grupo. No queremos cantidad. Hay que buscar la calidad en lo que hacemos si es que queremos rescatar público. Si es que queremos invitar a público nuevo a que vea lo que hacemos. Sí, y eso se nota en el trabajo de las Perlas de la Virgen. Realmente es un trabajo entrañable, muy bueno, y que además ha recibido premios recientemente, ¿verdad? Sí, sí. Creo que el premio es un gran estímulo, por supuesto, el que alguien vea lo que haces desde una trinchera, desde un espacio pequeñito como es el foco, donde caben solo 70 espectadores. Desde, esta, desde este oasis, desde esta pequeña granito de arena, creo que cuando alguien ve lo que estás haciendo, es por esto que yo digo, por el trabajo. Siempre nos hemos movido por el trabajo y siempre ha sido el trabajo nuestro parteaguas, independientemente de la relación o la buena relación que podamos tener con alguien, institución, compañeros independientes, espacios independientes, artistas o público, siempre el trabajo ha sido nuestro primer referente que hacemos. Y creo que por ahí es donde siempre tenemos que trabajar. Entonces, ahora que por primera vez, fíjate, yo llevo 27 años como actor, empecé en el 95, por primera vez me otorgan un reconocimiento, un premio como director de escena, nunca lo había recibido. Ha habido otros reconocimientos, pero nunca como director. Y creo que todo esto es resultado de lo que te digo antes, ¿no? Trabajar a conciencia y trabajar bien, trabajar honestamente, creo que eso es también bien importante en el teatro. ¿Cuántas veces vamos a escena a ver una obra en donde hay todo menos esta honestidad de mostrarnos al espectador y convidarnos con el público, ¿no? Entonces, creo que por ahí es donde ahora tenemos que trabajar. Wilfrido, estamos llegando a la recta final de la entrevista, pero yo quisiera preguntarte, Claro, ¿cómo percibes el teatro independiente contemporáneo? ¿Hacia dónde camina? fíjate que yo miraría hacia el norte del país. Yo creo que en el norte, en la frontera norte de nuestro país, tanto la dramaturgia, la escena mexicana, es hacia donde tenemos que mirar si es que queremos perfilar el teatro independiente hacia el futuro. Allá es donde las cosas se están dando, creo que de forma más precaria y eso de forma más contundente. El teatro independiente va a sobrevivir si nos arriesgamos a presentar las propuestas de una realidad que va a rebasar nuestro entendimiento. ¿A qué me refiero con esto? Si hablamos del futuro, pensemos en jóvenes, pensemos en cómo los jóvenes están percibiendo el mundo que están viviendo. Porque si queremos futuro para el teatro independiente, tenemos que pensar en ellos. Y ellos están viviendo de una forma más acelerada, de una forma aparentemente ajena a su realidad, pero están inmersos en ella. La tecnología, la forma de comunicarse, el lenguaje que utilizan, la forma de comportarse. Yo doy clases y veo a mis alumnos que tienen 20 años, 22 años, y para mí eso es una motivación, es decir, ¿qué les va a traer a ellos para que regresen a la escena y vayan al teatro? Y creo que solo en el teatro independiente es donde está el atrevimiento de mostrar a los jóvenes qué es lo que está pasando con nuestra realidad y la forma de hacerlo, de llevarla a la escena. Eso no pasa en el teatro comercial. Eso no pasa en el teatro institucional, sí me atrevo a decir. La institución se mueve a partir del recurso. Y el teatro independiente no necesariamente del recurso económico. Y entonces creo que estas dos diferencias, lo comercial y lo institucional, no van con la realidad del teatro independiente.
Y para mí eso está en el norte. Hay que mirar hacia el norte, hacia la frontera norte. Allá hay mucho que decir. Y creo que es allá donde está el futuro del teatro. ¿Qué podemos esperar de Wilfrido en un futuro? ¿Qué estás cocinando? ¿Qué se prepara? Es incierto, yo creo que es incierto. Sí pienso a futuro, pero voy con mucho cuidado, voy con tiempo, voy tentando lo que va a pasar. Creo que el futuro para mí es muy rico, se me antoja, quiero de verdad que el público regrese al teatro, creo que eso es bien importante. Y eso no depende de nadie más de quienes hacemos teatro. Tenemos que encontrar la manera de hacer que el público encuentre en el teatro algo todavía más fuerte que las series, que la tecnología, que su celular, que ya puede ver teatro en su teléfono. Y creo que ahí es donde tenemos que apuntalar quienes queremos seguir haciendo teatro en los siguientes años, en las décadas que vienen. Entonces tenemos que pensar mucho en hacerlo bien, con los pies bien puestos en la tierra, en el momento que vivimos, para ver hacia dónde nos vamos a convidar para el espectador. Entonces yo creo que no sé qué va a pasar. Muchas gracias, Wilfrido Momox. Muchas felicidades por tu obra, Las Perlas de la Virgen, por tu labor, por compartir este momento con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hay que hacer teatro, es necesario en este tiempo, en este momento y en esta sociedad. Es muy importante hacer teatro. Pues muchas gracias, Wilfrido Momox. Muchas felicidades por la obra Las Perlas de la Virgen, que es un trabajo bastante coherente y eficaz, por tu labor y por compartir este momento con nosotros. Gracias, y hay que hacer teatro, es importante. Muchas gracias a Radio México Legendario y a Contigo América, a nuestros productores Marlene López y Mario de la Fuente, y hoy también nos acompañó en los controles Jani López. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana, el jueves a las 19 horas, para seguir hablando con teatristas independientes. Contigo América y México Legendario presentaron Teatristas Independientes, un programa radiofónico que fortalece el desarrollo cultural entre las comunidades teatrales y la ciudadanía. Teatristas Independientes con William Sayago.